Shalom, shalom con todos, que la paz del Todopoderoso esté con ustedes. Buenas noches con todos los que se van integrando. Qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos puedan acompañarnos. Shalom, shalom, shalom a mi hermana Isabel en Argentina, a mi hermana Patricia, a todos los que se van conectando en este día. Qué bueno verles, qué bueno estar conectados en este tiempo para aprender de la Torá del Padre, para aprender sus enseñanzas, sus instrucciones. Qué bueno, nos agrada mucho estar con ustedes, poder compartir la enseñanza, los tiempos de instrucción que el Padre ha determinado para que nosotros podamos avanzar en el diseño, aprender y ante todo instruirnos como es el deseo del Poderoso, que quiere un pueblo instruido, que quiere un pueblo que esté conectado con los tiempos, con las sazones, con las ocasiones, que el Altísimo nos dejó su bendita Torá, su bendita palabra para que nosotros nos nutramos, avancemos, nos conectemos en todo aquello que Él quiere que nos conectemos para este tiempo, que vivamos la verdad presente, el tiempo profético que nos ha tocado vivir en esta generación, en esta época, en esta década, que es clave, que es determinante para nosotros, para nuestras vidas. Muy bien, entonces hoy nos toca estudiar el libro de Revelaciones, el capítulo 19, estamos ya muy cerca de terminar. Luego de esto empezaremos el estudio de todos los profetas, empezando por el profeta Isaías. Vamos a estar estudiando versículo por versículo como hemos estudiado Mateo, como hemos estudiado la Torá de Moisés, como estamos terminando de estudiar el libro de Revelaciones. No sé cuánto tiempo nos tome, probablemente un año, no sé, pero ir desmenuzando a que tengamos un sustento escritural firme y que podamos aprender a estudiar, dar pautas para que ustedes puedan entender la palabra de nuestro Abba, que Él quiere que su pueblo estudie, ya no estudiar versículo por versículo, aislados, sino que estudiar en todo el contexto, y qué mejor si es que se lo hace desde la perspectiva adecuada y con el método adecuado que es versículo por versículo, texto por texto. Muy bien. Qué bueno que se estén conectando. Estamos dejando que pase unos minutitos para que puedan conectarse el resto de hermanos. Mi hermano Carlos, mi hermana Teresa, shalom, qué bueno que estén. Mi hermana Rocío, mi hermana Raquel, a mis amados padres también un fuerte abrazo. Ya les saludamos a todos ustedes, les saludamos a todos los que se van conectando, a Cristina también. Qué bueno que estén conectándose. Y haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores, vimos la condenación de la gran ramera, la caída de Babilonia, los juicios que se dan sobre este sistema que está intentando establecerse, que es un sistema de opresión, un sistema idolátrico, un sistema que va en contra de lo establecido por nuestro Abba en su palabra, el desorden mundial, porque eso no es orden, es el desorden, lo que quieren hacer, las agendas que están implementando, cómo va avanzando la maldad, cómo utiliza políticos que no tienen temor del Padre para que aprueben el tema de matrimonio igualitario. Es una de las partes de las agendas que ya siguen estableciéndose las naciones. Luego el siguiente paso será pedofilia y todas estas normas que la ONU les chantajea a los gobiernos y bueno, claro, ellos reciben dinero
para que establezcan estas normas, dicten estas normas a condición de préstamos, a condición de puestos a personas que no les importa el dolor de la gente, no le importa desafiar al Todopoderoso, pero hay un juicio determinado sobre todo ese sistema, hay un juicio determinado sobre toda esa maldad que se está estableciendo a lo largo de la tierra. Un abrazo a todos, bendiciones, los amamos. Saludos a nuestros hermanos en España, una nación que amamos. Argentina también, sabemos que nos están mirando, que están reproduciendo estas enseñanzas a través de Radio Lisheva. Qué bueno que estén conectados. Un fuerte abrazo desde acá de Ecuador, el centro físico de la Tierra, un centro espiritual muy importante para esta década, donde está empezando a salir palabra de verdad del Evangelio del Reino, unas enseñanzas sin doctrina, sin levadura humana, sino pegados al texto original. Qué bueno que estén. Me alegro mucho. Entonces, nada va a permanecer sin que sea sometido al juicio escudriñador de nuestro Padre. Ese sistema, si bien va a seguir avanzando, van a seguir estableciéndose normas, pero nosotros también estamos llamados a hacer cosas, a tener avances, a destruir estructuras para que sea liberado el remanente de Efraín en las naciones, la casa de Efraín y de Judá. Nosotros no vamos, sabemos que no vamos a poder alcanzar a todos a la salvación, porque de hecho ya hay gente determinada para que no sea salva. La misión tal cual la dijo Yeshua HaMashiach, él vino por las ovejas, bueno, esa traducción no es tan real, ovejas perdidas, sino por las ovejas dispersas de la casa de Israel en todas las naciones de la tierra. Y parte de ese remanente, un remanente muy grande, muy fuerte, está en Sudamérica, en todas las naciones de aquí, de esta parte del mundo. Ahí están conectados, están hijos de un remanente y a ellos es lo que tenemos que alcanzarlo. Toda la estructura, las estrategias de predicación del Evangelio, de guerra espiritual, todas las cosas que el Padre va poniendo es para ese remanente que tiene que ser liberado de la cautividad y solamente será a través de la palabra, de la instrucción, de liberación de potestades espirituales que operan a nivel territorial, pero ante todo la palabra del Padre. No se puede en territorios como en las personas, no se puede dejar un territorio mucho tiempo abandonado. Tiene que ser también patrullado, vigilado, tiene que estar nutriéndose eso, llenándose de palabra, el centro de eso, porque si no pasa lo mismo que cuando un demonio es expulsado de una persona, entonces llega y le y encuentra vacío, limpio, y dice, esta es mi casa, piensa que tiene derechos, y viene con 7 espíritus peores que él, y el postrer estado vuelve a ser peor. Entonces, debe ser programado, un trabajo sistemático, un trabajo metódico, guiados por nuestros abacados, por su rúa, para que Efraín se despierte. Nada quedará en lo oculto, nada va a quedar suelto. Hay sentencia ya decretada contra Babilonia. Hay sentencia contra el vástago abominable. No siempre va a estar haciendo de las suyas como ahora pretende el que está haciendo las cosas, pero no es así. Nuestro Abba tiene el control. Satanás, sus emisarios, no se mueven con autoridad, con independencia, con autonomía. Ellos se sujetan a nuestro abacados. Muy bien. Y antes de empezar también, invitarles, ya vamos a sacar la publicidad. El próximo día martes empezamos una yeshiva para las Isha, fundamentos para las mujeres, roles, funciones, estructura emocional, sexualidad, unción, todo lo que necesita la Isha conocer acerca de sí misma para que pueda ejercer su rol como ayuda idónea del varón que ya recibió entrenamiento. Está disponible en nuestro canal de YouTube, en una lista de reproducción que se llama Escuela para Varones. Entonces, mis amadas hermanas, sabemos que ustedes también están a la expectativa de esta escuela que vamos a hacerla online. No tiene ningún costo, es totalmente abierta para que se equipe esa generación de guerreras, pero ya con diseños del Padre, ajustado de lo que está la Torá. Así es que le hacemos la cordial invitación. Ese taller lo estaremos dando la pastora Nicari y yo. Y luego tendremos, ya cuando estén entrenadas, van a ser 2 lecciones, es decir, van a ser 6 semanas, 2 lecciones por semana. Luego tendremos ya un taller para parejas, un taller para matrimonios, en donde también se estará impartiendo cosas adicionales, porque es necesario volver al diseño original, es necesario que se reestructure las cosas.
¿Por qué el matrimonio es importante? Es clave, porque en este capítulo de Revelaciones 19 se habla de las bodas del Cordero. El evento mayor que tenemos nosotros es cuando la novia, Israel, los creyentes, los nazarenos, iremos al banquete de bodas con Yeshua HaMashiach. En Mateo 26, él dijo que no beberá del fruto de la vid hasta cuando venga con el reino de su Padre. En las bodas del Cordero, ahí es cuando Yeshua tomará esa copa que está pendiente de tomarse con su amada, y este capítulo es uno de los más hermosos, de los más gloriosos que hay en el libro de Revelaciones. Qué bueno verles, qué bueno Florita, mi hermana Adriana en España también, qué bueno verla. Entonces, ya basta de preámbulos y entramos al tema de estudio de esta noche. El libro de Revelaciones, capítulo 19. Muy bien, después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Salvación, honra y gloria y poder son del Señor Elohim nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación entendiendo idolatría, inmoralidad, todo aquello que nosotros estamos viendo, todo aquello que nosotros estamos mirando cómo se está dañando a una generación, se está dañando a jóvenes, a niños. Nosotros debemos instruir a nuestros hijos para que no caigan. Debemos volver al sistema de homeschooling, enseñarles en la casa. Y ya vamos a ver cuando terminemos este mes de finanzas, que se están impartiendo instrucciones sobre finanzas, vamos a ver cómo darles instrucciones, cómo prepararse, cómo equiparse la parte legal para que usted empiece a darle clases a sus hijos en su casa y no tengan que ir a las escuelas a correr riesgos con toda esta inmoralidad que se está promocionando. Tenemos que nosotros también tomar las precauciones debidas y aprovechar toda herramienta legal, toda herramienta jurídica, toda herramienta también espiritual que está aquí para prevenir que se haga daño a nuestras generaciones. Aleluya. Esa palabra aleluya en realidad es una transliteración de esa palabra, es alaben allá. Alaben al Todopoderoso, alaben a nuestro Padre, exaltados a nuestro Padre. Salvación, gloria y honra y poder son del Señor, Dios nuestro. Es una frase de exaltación a nuestro Abba, de adoración. Cuando se dice aleluya se pierde el sentido porque a veces utilizamos de una manera muy alegre, sin entender la profundidad de lo que significa exalten allá, exaltar allá, que es aleluya. Y cualquier cosa, cualquier expresión que alguien dice, aleluya, 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 igual que el amén. Se lo utiliza de una manera alegre cuando en realidad es una adoración al Padre. Exalte a Yahvé, Yahvé sea exaltado. No debemos utilizar con ligereza aleluya, eso es solamente para nuestro Padre, para Él. Entonces aquí le están exaltando, le están adorando a nuestro Padre Celestial. 3. Otra vez dijeron, exaltado sea el Todopoderoso, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Este castigo de Babilonia, que el humo subirá por los siglos de los siglos, es decir, que a todo este sistema idolátrico de maldad, la plataforma del desorden mundial, la plataforma del anti-Mashiach, del anti-ungido, que está establecido por todas las corporaciones mundiales, las organizaciones mundiales que ustedes ya conocen, que hemos estudiado, OEA, ONU, la Unión Europea, la UNESCO, el Banco Mundial, la Reserva Federal, todas esas organizaciones de maldad que forman Babilonia, la estructura babilónica, viene un castigo que no terminará nunca, porque aquí dice que el humo de la destrucción de Babilonia, que vemos que es una plataforma político-religiosa que intenta sojuzgar a través de la economía, del manejo de los recursos naturales, del manejo de la religión, sojuzgar y establecer mentalidades, hacer una especie de lavados de cerebro para las personas, para que se pierda todo lo del reino. ¿Qué es lo que está haciendo esta cultura que empezó con Constantino, cuando se apartaron de la raíz hebrea? Fueron desplazando poco a poco formas de pensamiento. Se guardaba Shabbat, se guardaba Torah, se guardaba las convocatorias del Padre, pero esta cultura ha ido desplazando, no el séptimo día,
domingo. No las convocatorias en los tiempos del Padre, sino en fechas diferentes. Año Nuevo en fecha diferente, nacimiento de Yeshua en una fecha diferente. Entonces, la cultura del reino se ha ido desplazada. Entonces, quitaron la Torah, quitaron las Moedim, Shabbat, y ahí fue más fácil. Entonces, lo absoluto que es la Torah de nuestro Abba, ya se perdió y entonces empezaron a poner nuevas normas. La Revolución Francesa, los derechos humanos, libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera. Como se corrió la Torah, quedó un campo abierto, entonces empezaron a meter doctrinas extrañas. Ya no estamos bajo la ley sobre el solo la gracia, eso está abolido, eso ya no sirve, ya empezaron los temas de la libertad, ya empezaron los temas de la liberación femenina, de aborto, ¿verdad? Luego, poco a poco, globalización, luego ya ideología de género, el homosexualismo apoyado por el Estado, apoyado por las organizaciones mundiales, ha sido un proceso de 2000 años en que, ¿por qué se estableció esto? Porque se desplazó la Torah del Padre. Nosotros debemos volver al diseño, volver a practicar la Torah para que se restablezca en nosotros, no en todos, porque el malo seguirá siendo malo, el pecador seguirá siendo pecador. El Todopoderoso les ha puesto un espíritu de estupor para que no crean la verdad, sino que crean la mentira. Nuestra misión, y debemos ser claros, es con Efraín, con aquellos que son del remanente santo, del remanente que está por las naciones de la tierra. El castigo es eterno. No saben lo que les espera. Si supieran lo que les espera, no estarían haciendo las cosas que hacen. Vamos, como es el tema de estudio que estamos comparando con el Tanakh, el libro de revelaciones, ¿verdad? Aparte de otra cosa, porque la idea de este estudio era establecer las bases que tiene el libro de revelaciones que están basadas en el antiguo pacto. Como vimos, más del 80% tiene citas del antiguo pacto del libro de revelaciones. No es algo aislado y esto rompe todo aquello que va en contra de la Torah del Padre. Vamos a ver Isaías, al profeta Isaías, del capítulo 34. Isaías 34, desde el versículo 8. Si me acompañan, por favor, ahí ustedes donde están con sus escrituras. Sé que están con 2, 3 Biblias porque les gusta estudiar, comparar varias versiones, ¿verdad? Desde el versículo 8. Porque es día de venganza del Todopoderoso, año de retribuciones en el pleito de Sión. Esto es lo que dijo Yeshua cuando dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre mí porque me ungido para dar buenas nuevas a los pobres, liberar a los cautivos, etcétera, etcétera. Y lo que está en Isaías, que no le dijo en el libro de Lucas, es a proclamar el año de la venganza del Señor. Este es el año de la venganza del Señor, el día de la venganza del Señor. Y aquí dice en el versículo 8, es el día de la venganza del Altísimo. Aquí se está refiriendo a lo que está profetizado en el mismo capítulo 61 del libro de Isaías. Y luego Yeshua lo repitió en el libro de Lucas, en el capítulo 4, ¿verdad? Entonces, ese día sangriento del Padre, día de venganza contra sus enemigos. En el versículo 9, Isaías 34, dice, y sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca más pasará nadie por ella. Se desnudarán desde el pelícano, el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Aquí está hablando de las naciones paganas, está hablando de Edom, está hablando de Bosra, está hablando de Babilonia, que iba a tener castigo. Se cumplió esto en la parte política, en las ciudades políticas, pero en el plano espiritual, como Babilonia es ante todo espiritual, que tiene influencia sobre territorios, sobre personas, aquí en el libro
de Revelaciones del capítulo 19, está citando este texto, está citando bueno, y otros textos que más hay, que va a haber un castigo eterno, que no va a cesar ese castigo. No es que se muere y ya termina todo. Ese es un paso hacia algo, porque igual también el impío va a resucitar en el tiempo determinado por el Padre, como dice el profeta Daniel, que unos resucitarán para honra y gloria y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos resucitaremos. Nosotros en un tiempo antes de ellos y luego ellos en su momento, que ya veremos en el siguiente capítulo cuándo es que resucitan los impíos. Pero ellos van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. No se escaparán del castigo del Padre. Ninguna generación, todos estos corruptos masones que saquearon, que robaron a las naciones de Sudamérica, todos estos militares que asesinaron, que a través de las dictaduras, que llenaron de sangre el continente americano a través de la Operación Cóndor, una operación satánica, masónica. Ellos no van a ser libres, ni ellos ni sus generaciones. Castigo hay del cielo, no va a quedar impune porque el Señor vengará toda la sangre derramada. El día de venganza del Padre es un hecho real que está profetizado en muchos sitios. Y eso nosotros vamos a ver. Y nos conviene salirnos, como vimos en el capítulo anterior, salirnos de Babilonia para no participar de esas cosas. Todos aquellos que renegaron de su palabra, que no cumplieron los mandamientos, que se fueron contra la naturaleza santa de Dios, todos ellos tendrán un castigo. Por eso es necesario predicar para que hagan teshuvá, que se arrepientan y vuelvan a los caminos del Padre, a Efraín, a los que son. El malo no va a poder hacerlo, no va a tener opción porque ya fue determinado desde la fundación del mundo que sea así. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Estamos en Revelaciones 19, el versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al Todopoderoso, que estaba sentado en el trono y decían, amén, alabado sea Yah. Alabado sea el Altísimo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Miren, todos deben adorarle al Señor. Todos deben honrar su nombre, grandes y pequeños. Desde niños en nuestras casas debemos enseñar a que los niños adoren al Padre. Salmo 115, 13, por favor. Exaltado sea nuestro Rey de gloria. Salmo 115. Del versículo 12 y 13 voy a leerlos. El Altísimo se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que le temen, a pequeños y a grandes. Aumentará Yahvé bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros del Altísimo que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Yahvé y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Para quién? Los cielos son del Padre. ¿Para quién es la tierra? Para los hijos del Altísimo, no es para los hijos de las tinieblas, no es para los hijos de Satanás que ahora están en la mayoría de posesión de la tierra, que pertenece a los hijos de los hombres, a los hijos que tienen el diseño original. Es tiempo que empecemos a retomar una herencia y fijarnos la herencia que nosotros tenemos en el Padre. Este texto dice que nosotros, nuestra es la tierra, el Padre nos dio por heredad a nosotros. 17. No alabarán los muertos al Todopoderoso, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Todopoderoso desde ahora y para siempre. Miren, aquí está citando esta porción de Salmos, que le alaben al Todopoderoso, que van a ser bendecidos todos aquellos que le honren, tanto grandes como pequeños. Exaltando el nombre de nuestros abacados, exaltando el nombre del Todopoderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Continuemos.
6. Y oí una voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Vendrá a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. De Sión saldrá Torá y de Jerusalén palabra del Señor. Él va a terminar gobernando sobre toda la tierra. La Torá será la constitución de todas las naciones de la tierra. El reino del Padre, ese se va a establecer. Es un hecho ineludible, es un hecho que nosotros lo veremos cuando se ejecute eso. Versículo 7, y aquí empieza lo bueno. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Ya vamos a ver. Y a ella que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, cuando usted se mueve en justicia, en los negocios, en enseñanza en Torah, en el trato familiar, en todas las áreas de su vida, eso es el lino fino con el cual usted va resplandeciéndose. La novia se le ha concedido que se vista de eso. El lino es una ropa muy cotizada, muy apreciada, porque no dejaba que sude mucho como la ropa de lana o la ropa de poliéster. Es un tipo de tela que no deja que usted sude demasiado. Era la tela de las vestiduras de los sacerdotes, porque la vestimenta sacerdotal no hace sudar, la vestimenta sacerdotal no es carga para quien la porta, más bien es un motivo de honra, un motivo de bendición. Las acciones justas, es decir, el caminar suyo en la Torah del Padre, eso es tomado en cuenta como sus vestiduras. Caminar en Torah, usted se reviste de vestiduras santas. La esposa, la novia del Cordero, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas del Altísimo. Las bodas del Cordero, el evento más trascendente que va a ocurrir luego de que le puso el Altísimo a la Isha frente al Ish. Es el retorno a ese diseño, a ser Ejad, nosotros los creyentes con Yeshua HaMashiach. ¿Qué representa estas bodas? ¿Qué es qué simbolismo hay en esto? Antes de entrar de lleno en esto, vamos por favor y vamos a leer el libro del profeta Joel y nos vamos a tener aquí un tiempito en esto de las bodas del Cordero, porque esto es lo clave de este capítulo 19 del libro de Revelaciones. Eh, Desde el versículo 12, Joel 3, 12 y 3. Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahvé en el día de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Yahvé rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahvé será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán por ella. Aquí vemos en relación al día de la venganza del Padre que leímos del Señor que vimos en el texto anterior, va a haber algo
que es esta cena de las bodas del Cordero. Va a ser una comida diferente y vamos a ver qué comida es la que va a haber ahí, pero no comida para nosotros. Va a haber otro tipo de comida también para otras personas. Dos tipos de alimentos en la cena de las bodas del Cordero que se van a establecer para aquellos que son del Altísimo y aquellos que no son del Altísimo. Las bodas del Cordero es un evento clave que nosotros tenemos que estudiarlo, detallarlo. En el libro de Mateo 22, Yeshua ya dio una parábola de las bodas, ¿verdad? Esto no perdamos de vista el día de la venganza del Señor, el día de la ira del Señor en que juzgará todas las naciones de la tierra. Está muy relacionado con las bodas del Cordero. El anuncio del día de la venganza del Señor, del día grande y temible, del día del Señor sobre la tierra, está unido a la boda. ¿Y qué representa la boda? ¿Qué implica la boda? ¿Qué clase de boda es? ¿Quiénes van a estar en esa boda? Eso vamos a estudiar hoy en este día. Vamos a Mateo 22 para que veamos unas parábolas de la boda, porque Yeshua ya profetizó. Yeshua es el mayor profeta que ha pisado sobre la tierra y nosotros debemos prestar atención a todo lo que él ha dicho, su palabra profética. Mateo 22, desde el versículo 1 voy a leerles. Respondiendo, Yeshua les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Miren, fiesta de bodas. Bienaventurados los que son invitados a la fiesta de bodas, a las bodas del Cordero. ¿Cuál es la costumbre en la cultura hebrea? ¿Cuál era la costumbre en la cultura bíblica? ¿Cuál era la costumbre de los patriarcas? Era que quien determinaba a los invitados, quien invitaba, era el padre del novio. Él invitaba a las personas a la boda de su hijo, porque era un evento muy importante dentro de la vida hebrea, porque era la prolongación de las generaciones, del mantenimiento de la línea paterna que se perpetuaba a través de las generaciones. Esto es un símil de las bodas que hace nuestro Abacados para su hijo Yeshua HaMashiach y para la novia Israel. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a los convidados de aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales. Engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hemos visto como varias ciudades han sido quemadas, como varias ciudades del pueblo hebreo han sido quemadas, ¿verdad? Destruidas. Pero aquí vamos a analizar. Está el padre que invita a las bodas. Está el novio, hay una novia, pero también hay convidados. Y aquí la pregunta es, ¿dónde quiere estar usted en la cena de las bodas del Cordero? ¿Como la novia que va a la recámara con el novio? ¿O quiere ir como convidado, como un invitado? Los convidados no entran a la recámara. Solamente la novia con el novio entran a la recámara. Y hay dos testigos, la ley de Moisés y los profetas. Elías y Moisés. ¿A dónde usted desea posicionarse? Lo que haga hoy, eso va a determinar si usted es convidado o es novio. Salvo sí, porque entró al banquete, pero el posicionamiento va a ser diferente. Porque el Altísimo no va a darle todo igual a todos, porque Él es justo. Cada uno recibirá en base a lo que sembró, en base a lo que puso a nuestro Padre Celestial. ¿En qué posición quiere estar usted? Y vamos a ver qué es lo que determina su posición. El Padre está invitando a las bodas. Desde hace 2000 años que vino Yeshua HaMashiach. Y ya vamos a ver por qué desde hace 2000 años. Está invitando a las bodas, pero muchos están ocupados.
Muchos dicen ahora, no, el siguiente mes, todavía tengo tiempo. No, todavía es que todavía no entiendo bien esas cosas de Shabbat, de comer cerdo. ¿Cómo es eso? Todavía no, yo tengo que trabajar. Yo no voy a dejar mi trabajo porque el día sábado yo es cuando más vendo y usted quiere que deje eso. No, no, mis negocios primero. Está invitando a la boda. ¿Cuál será ese pueblo sensible que escuche la voz y que deje todo y que se aliste para ir a la boda? Porque el rey ya está invitando a la boda de su hijo. Siempre lo estuvo haciendo, pero hoy más que nunca, en otro tiempo hablaba a través de sus siervos los profetas, pero hoy ha hablado a través de su hijo. Sea sensible y conéctese con la voz del Padre. Si tiene dudas, consulte, averigüe, pregunte con aquellos que están más tiempo, pero usted no puede quedarse, usted no puede estar como estas personas que no hacían caso, sino que estaban ocupados en sus quehaceres. ¿Por qué no guarda Shabbat? Es que tengo que trabajar, es que el dinero, es que las horas extras, hay en excusas que se ponen. Y el Padre está llamando, pero mucha gente no quiere entrar a las bodas del Cordero. Usted no va a entrar a las bodas del Cordero porque la primera puerta para entrar a las bodas del Cordero es Shabbat. Si usted no guarda Shabbat, usted no va a entrar a las bodas del Cordero. Mire aquí, hay llamados, gente que debía estar posicionada, pero menospreciaron el llamado del Padre, menospreciaron el llamamiento del Padre. ¿Y qué es lo que ha hecho el Altísimo? Puso otros, porque estaban llamados para estar en la boda y tenían una corona grande delante del Padre. Eran enseñadores, eran pastores, eran adoradores, pero prefirieron lo del mundo. Y el Padre dice, aquí el ejemplo es claro, dice, inviten a otros. A los que yo llamé para que estén en la boda, para que tengan lugar de honor, han menospreciado y han preferido hacer las cosas del mundo y no lo que yo les he mandado hacer. En otras palabras, hemos estado estudiando acerca del propósito, ahora que estamos estudiando esto de alianzas estratégicas, ¿verdad? Y a propósito, mil disculpas, tuvimos unas ocupaciones, no pudimos dar la enseñanza en la mañana, pero usted puede verla, lo transmitimos en la tarde, luego de la intercesión. Miren ahí también hay unas pautas muy buenas para que usted esté atento. ¿Va a seguir al Padre o no va a seguir al Padre? ¿Está escuchando el llamamiento que está haciendo de volver a mandamientos, preceptos, estatutos y decretos? El Padre dice, no me hacen caso. Incluso mataron a los profetas, a los emisarios. Esto me vuelve hacia atrás, miren. Desde que se apartaron, desde que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y fueron echados fuera, la voz del Padre está llamando a las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero, ya les adelanto, comeremos del árbol de la vida. Comeremos Cordero, el verdadero pan de vida que Yeshua HaMashiach, su Torah bendita. No quisieron ir. ¿Y qué es lo que hace el rey? El versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Sea hecha desierta su habitación y otro tome su lugar. Este Shavuot vino a marcar un posicionamiento en donde muchos que fueron llamados y no cumplieron sus roles, no cumplieron el propósito, hay otros que cumplirán propósito. Las bodas del Cordero, el Padre está llamando a aquellos que están cumpliendo el propósito, porque tiene que alistarse, no es de la noche a la mañana. El rey dice, al oír, el versículo 7, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ya lo hizo en muchos ejemplos, ¿verdad? En la historia. Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamar a las bodas a cuantos halléis. El llamado no quiso, el Padre dice otro. Reemplazo, relevo. Y saliendo los siervos por los caminos,
Juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y fueron llenas, las bodas fueron llenas de convidados. Miren qué tremendo lo que hace el Padre. Aquellos que tenían los llamados no fueron. Por eso, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocos los que cumplen el llamamiento supremo, ejercer el ministerio en lo que el Padre le ha posicionado. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Y aquí el Padre dice, vayan, encuentren, traigan malos, traigan buenos, se llena el banquete de las bodas del Cordero Santo. ¿Y por qué Él está ahora? Porque tú dejaste de hacer lo que tú tenías que hacer. Porque el Padre estuvo llamando desde hace mucho tiempo. Pero hay un momento en que dice, no, aquí se cierra esta puerta y van a entrar otros. Muchas sorpresas se van a dar en estos tiempos. Muchas sorpresas se seguirán dando. Porque hay mucha gente que lamentablemente menosprecia el llamado del Padre, menosprecia el manto que el Altísimo depositó sobre sus vidas, como si es que nosotros le hiciéramos un favor a Dios, como si, como si es que quien se hace daño por no ejercer el llamado es Dios. Qué poco respeto que tenemos al Padre, qué poco temor que tenemos al Dios Altísimo, que renegamos llamados, renegamos mantos. Y el Padre dice, ellos eran indignos de mi llamado. Así es que buscaré a otros que tal vez no califiquen. Y ahí empiezan a entrar los de la hora 11, que estuvieron esperando un momento, que permanecieron, que hallaron gracia y el amo salió a la última hora y los contrató y ganaron igual que los otros. Llenó de buenos y malos. Por eso es que, ¿cómo que va usted a estar posicionado usted? ¿Como novia o como convidado? Continuemos. El versículo 11, Mateo 22, 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda, es decir, no tenía vestiduras de lino fino, no tenía obras justas, no anduvo en Torá, no fue hallado justo delante del Altísimo, su caminar no fue recto delante del Padre, y estuvo pero en las bodas ahí. ¿Y qué le dice el Padre? ¿Qué es lo que dice el Todopoderoso aquí? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Esto es una simbología del tribunal de Yeshua, porque todos compareceremos ante el tribunal de Yeshua. El juicio del trono blanco es más adelante para los impíos, para aquellos que rechazaron, pero el tribunal de Yeshua es este. ¿Qué implica que no tenía vestiduras dignas? Que no hizo Teshuvah, no se arrepintió realmente. Pensó que lo que tenía bien guardadito, bien secreto, podía pasar desapercibido, pero ante los ojos del rey no fue así. Fue echado fuera. Cuide sus vestiduras, porque sus vestiduras le posicionarán o harán que sea echado fuera. Aquí este fue echado fuera porque no tuvo acciones justas, no tuvo acciones de santidad. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras, ¿verdad? Yo debo dar muestras de mi nueva naturaleza. Debo dar muestras de mi cambio, de todo lo que el Padre ha provocado en mi vida. Veamos otro texto. Vamos a Juan 2, que también me habla de bodas. Juan 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Yeshua. Al tercer día es un número profético muy importante, clave, que tiene que ver. Yeshua vino en un determinado día
pero al tercer día se ejecutarán ciertas cosas. El profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 4 dice que nos dará vida al tercer día, ¿verdad? Y leamos el texto para que veamos. Oseas 6, y vamos a intercalarle con lo que está, no pierdan de vista Juan 2. El libro del profeta Oseas 6, desde el versículo 1 voy a leerles. Venid y volvamos a Yahvé, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí está un anuncio claro del tercer día de Yeshua. 2 milenios corren y al tercer milenio, tercer día, es que se ejecutará todo lo que tiene que hacer, que se levantará su novia. Ahorita estamos en periodos de descuento, en tiempos de extensión de misericordia del abacados. Él no retarda su venida. Él quiere que todo Efraín se levante, venga a la salvación. Efraín y Judá. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahvé, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto, la lluvia tardía y temprana, los 2 ciclos de lluvia que hay en la tierra de Israel, también representa primera y segunda venida de Yeshua. El tercer día era un simbolismo de lo que va a acontecer, era un simbolismo de lo que iba a venir. 2, y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua. 6 tinajas, 6 milenios. Conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, y Yeshua les dijo, llenad estas vasijas, estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos y creyeron en él. ¿Por qué Yeshua transformó el agua en vino? ¿Qué tienen que ver las tinajas de piedra? 6 tinajas de piedra con agua. ¿Qué implica esto? Muchos ponemos la esperanza en la inmersión en agua, que está bien, que es una parte, pero luego hay mucho mejor. Esto correspondía, lo hicieron en este tiempo tradición, tenían que meterse en agua. Y era el proceso de purificación, de restauración. Esas tinajas de piedra tenían que ser, no tenían que ser contaminadas por nada, no podía caer aceite, no podía caer vino, solamente eran para agua y agua que venía de un manantial que fluía, no podía ser agua estancada tampoco, porque eso rompía la purificación de eso. Entonces Yeshua, en las bodas que estaban ahí en Caná de Galilea, que es anuncio de las bodas del Cordero, en el tercer día después de que estuvo aquí en la tierra, a él está anunciando que no van a ser las cosas como yo pensaba, que únicamente la purificación, la limpieza que yo tengo, no va a ser solamente a través de la Torá, a través de la letra de la Torá, porque toda instrucción del Padre, toda ley, todo mandamiento tiene 2 partes, tiene la letra y tiene el espíritu de la letra, ¿verdad? Tiene el mandato y el espíritu del mandato. ¿Cuál es el espíritu del mandato? Aquello por lo que fue dado. Por ejemplo, una ley de que cuando está por zona escolar debe bajar la velocidad, no sé, creo que es a 30 o a 20 kilómetros. No es para aumentar el tráfico. El espíritu de esa ley es porque ahí hay niños, niñas, adolescentes que están saliendo de clases y salen jugando, están jugando, como en esa edad ustedes saben cómo son, ¿verdad? O cuando estuvimos en esa edad también nosotros estábamos así.
entonces podía causar accidentes. El espíritu no era refrenar, no era dañarle, no era hacerle perder tiempo a aquel que tenía un vehículo que, para que tenga cómodo, se desplace rápido. El espíritu era prevenir que no haya muertes. Asimismo, todo mandato tiene la letra y el espíritu. El agua representa la letra, el vino representa el espíritu, representa la revelación. Es decir, que la purificación con Yeshua para entrar a las bodas del Cordero no va a ser solamente con conocimiento intelectual de la Torá, sino con palabras reveladas del agua y del espíritu. No os embriaguéis con vino, sino más bien embriagados con el espíritu en el cual no hay disolución, ¿verdad? Entonces, es la interpretación que yo debo tener de la Torah, la revelación de su palabra, que se haga rema en mi vida. Eso es lo que yo necesito, no solamente letra. Yo por eso es necesario nacer del agua y del espíritu. Esto lo que está haciendo Yeshua es una sombra profética de nacer del agua y del espíritu. Torah más del espíritu del mandato. Torah más del espíritu de la Torah. La revelación de la Torah que hace que yo actúe en justicia y dé una correcta aplicación del mandato. Entonces, ahí tengo obras justas, ahí tengo vestiduras dignas. Es decir, la revelación que trajo Yeshua, la aplicación en justicia del mandamiento, eso provocaría que esta gente que estaba en Caná de Galilea sea salva y tenga una manera diferente. Y aquí hay muchos detalles. Este texto es muy hermoso en simbolismo profético. Estaba en Galilea, no estaba en Jerusalén. En Caná de Galilea, valle de sombra de muerte, ¿verdad? Esa región que estaba en tinieblas. Luna resplandeció, pero ahora también les resplandece la otra faceta. Les dio instrucción y luego viene revelación, viene Torah para ellos. Este sitio era donde estaba, es un simbolismo profético de las ovejas dispersas de Israel, la casa de Efraín, la casa de Israel, el reino del norte. Es decir, que la purificación que va a tener Efraín no solamente es a través de conocimiento intelectual de la palabra, no solamente es a través de memorización de versículos, sino la revelación que trajo Yeshua. ¿Y qué significa esto? Que todo el sistema religioso que tenía las estructuras, las de piedra, Yeshua vino a quebrantar, porque el vino, el agua que se transformó en vino, eso contaminó el rito. Ya no servían esas piedras nunca más para purificación. Él vino a derribar toda estructura religiosa, todo aquello que el hombre puso con norma que no estaba alineado al corazón del Padre. Yeshua trae esa revelación para que entendamos que a través del Ruach es que yo puedo realmente limpiar mis vestiduras en Caná de Galilea. ¿Qué significa también esta palabra Caná? Es una raíz del verbo, de un verbo hebreo que significa comprar, adquirir. Es decir, Yeshua adquirió, estaba en Caná de Galilea, en adquirir Galilea. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que nosotros fuimos comprados con precio. Ay, ¿por qué? ¿Por qué Efraín? ¿Por qué fuera de Israel tiene aceptación Yeshua? Porque aquí está el simbolismo profético, que vino revelación para los gentiles, ¿verdad? A Judá aconteció endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los goyim, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Miren, es algo hermoso que nosotros entendamos de esto y tiene que ver con bodas. La purificación a través de la revelación de las obras justas, porque no va a poder usted limpiar vestiduras si es que usted no entiende el espíritu de la Torah, no tiene la revelación del mandamiento, porque no es el rito, es la revelación, es la guía del Ruach la que va a hacer que yo ande en justicia y voy a tener vestiduras dignas, acciones justas, y cuando esté en las bodas, voy a estar vestido de lino, con vestiduras blancas y resplandecientes, porque mis obras son justas, porque el conocimiento intelectual, el agua, ya se transformó en revelación, ya se transformó en norma de vida, y ya no vuelo cabezas, sino edifico vidas, porque a veces se utiliza el mandato para volar cabezas. Yeshua no voló cabezas, él vino a restaurar, y ese ejemplo nosotros tenemos que hacer. Las bodas del Cordero. Le dice, ¿por qué no es mi tiempo? Porque todavía no era el tiempo que tenía que completar en subir a Jerusalén. Pero dio un anuncio de lo que se venía. Bodas.
pacto, revelación, el Ruach. Por eso envió a su Ruach y ya vamos a hablar de eso. Después de Shavuot, ¿qué? Muy bien, regresemos ahora a Revelaciones 19. Y vamos a seguir viendo esto de las bodas del Cordero, que es algo muy hermoso. Está en la bendita Torah del Padre. Mateo 25. Ahí también habla de bodas. Mateo 25, si me acompañan al texto, y vamos también a ver otra parábola dada por Yeshua. Miren, Yeshua habló mucho de parábolas, de bodas. Entonces debemos estar pendientes de eso. Algo nos quiere decir, ¿verdad? Algo nos querrá decir. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Miren, me habla de esposos, salieron a recibir al esposo. ¿Qué tiene que ver esto? Muy bien, vamos a analizar ahora primera y segunda venida de Yeshua con los pasos de la boda hebrea. No voy a mencionar los pasos de la boda hebrea, pero sí voy a mencionar brevemente para que ustedes conozcan, usted puede investigar. La boda hebrea consiste de 2 pasos. La una llamada Nisuín, que se puede traducir como elevaciones, y la otra llamada también Kedushin, que es consagración. Son las 2 fases de la boda hebrea. Recuerden, Nisuín y Kedushin. En la primera se hacía el acuerdo. El novio, y ya habían acordado, porque acordaban desde muy pequeños, iba con su padre, el novio, y pedía la mano. Entonces ahí se firmaba el documento, la ketubá, el acuerdo, el contrato, ¿verdad? El compromiso, lo que todo esposo tenía que hacer con su esposa. Y eso vamos a hacer, mis hermanas Ishas, alístense porque ustedes van a decir a sus esposos que ellos van a tener que firmar una ketubá, porque se debe tomar con seriedad este asunto y que ellos sepan sus responsabilidades. Ellos ya fueron entrenados, ya saben, para que, porque así vamos a tener conciencia y responsabilidad, porque no era solamente que me amas, te amo, casémonos y ya, no. Él se comprometía a darle casa, a sustentarle, a vestirle, a darle para las uñas, para el tinte para el pelo, para los tacones, que cuando le compraba zapatos también cómprale cartera. Todos esos detalles se ponen en la ketubá para que sepa a qué se metió. ¿Y saben qué hacían con este contrato? Cuando él no cumplía, iban ante la autoridad espiritual, ante los ancianos, los jueces, el sacerdote, el rabino, y le mostraban. La esposa decía, mira, él no está cumpliendo lo que acordó. Le llamaban la atención. Si persistía en la conducta de no cumplir lo que había acordado, le expulsaban y no podía entrar a la casa de estudio. Y si es que perseveraba en eso, le expulsaban de la comunidad y era el mayor nivel de vergüenza. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos varones de los que están ahí dicen amén, gloria al Padre, yo quiero hacerlo? A ver, quisiera ver a mi hermano Cristian, que le veo de los varones que está por ahí, a Juan, a ver quiénes dicen yo aquí, a Javier. ¿Quiénes están dispuestos a firmar esa ketubá? Entonces, cuando la Isha venga y presente aquí delante de nosotros esto, nosotros le llamaremos muy cordialmente y le haremos un recorderis de cuál es su compromiso. Porque a veces nuestra mente puede ser muy frágil. Primer punto de acuerdo, pacto conyugal, se comprometía a cumplir. Luego de eso, muy bien, mi hermano Cristian, dice amén. Qué excelente. Vamos a preparar esas que tú vas. Entonces, el novio ya se comprometía, aceptaba a la novia, los acuerdos, la que tú vas, y desde ese momento ya estaban en compromiso. Si ella se encontraba con otra persona o él con otra persona, era adulterio. Ya se comprometían y de ahí él le iba a la casa. El novio se regresaba con su padre a preparar casa para la novia.
Preparaba casa para la novia y el padre miraba cuando ya estaba listo, cuando ya tenía la casa todo preparado, entonces iba a buscar a la novia. Y la novia durante ese trayecto, que era más o menos aproximadamente un año, la novia, mientras él preparaba casa, creaba el ambiente, el tema económico, la provisión, todo lo que necesitaba para la princesa, ella se preparaba para atender a su esposo. Aprendía todos los oficios que una mujer hebrea lo hacía en esa época. Pero ella siempre estaba pendiente porque sabía que en cualquier momento su novio venía, el esposo venía a llevarla. Y eso era a la medianoche. Por eso ella siempre tenía que tener aceite, la lámpara encendida para cuando su novio la rescate, la lleve, ella conozca el camino y no sea avergonzada que se le acabe el aceite a mitad de camino. El novio llegaba tocando shofar a buscarle a su novia. Esto también es el simbolismo de Yeshua, su primera venida, cuando él le dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Cuando alguien no conoce el contexto hebreo, piensa que en el cielo hay bastantes moradas y que nos vamos al cielo. No, él vino a edificar casa, a restaurar el tabernáculo caído de David, pero tenía que venir el Espíritu del Padre a levantar eso, porque el Padre le daba el terreno al Hijo para que construya. Nosotros somos tierra, nosotros venimos de la Adamá, por eso el nombre Adán. Entonces, el, el novio iba a buscar a la novia en ese plazo. Yeshua vino, nos dio a nosotros, nos dio dones, los talentos del Ruach, su sangre para redimirnos, entró en pacto con nosotros. Y él fue a preparar morada, a terminar de preparar la morada, el tabernáculo caído de David, que somos nosotros. Cuando él dice voy a preparar morada, está diciendo, haciendo lo que el novio decía que iba a preparar casa para la novia. Y luego él no sabía cuándo regresaba, solamente lo sabía el padre. Ahí yo entiendo el día y la hora que nadie sabe. ¿Verdad? Entonces el padre miraba y decía, ay, tú ya estás listo, está lista la novia, entonces vamos y traigámosle a la novia. Y de ahí era el banquete de bodas. Entonces aquí cuando dice que salieron a recibir al esposo, esta es la segunda fase de la boda, la fase de la consumación, la consagración, ¿verdad? Entonces ya ellas habían estado en pacto, por eso salieron a recibir al esposo. 10 es un número simbólico clave que es que representa totalidad. Entonces salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Que no nos coja dormidos. Miren, aquí dice que para la segunda venida el esposo sí va a tardar. Muchos dicen, ya debió haber venido. No, ya vino en el año 70, en el año 135, ya vino, ya no hay que esperar nada. El esposo se retarda. El apóstol Pedro dice, no tengan por retraso. Él cumplirá. Él no viene porque espera que todos lleguen a la salvación, que hagan teshuvah, todos los que deben ser rescatados, restaurados. El novio se tardó y se durmieron. Ah, no, ya pasó, ya pasaron, ya es tiempo de que haya venido, dijo pronto. No, ya no viene. Y se confiaron, se durmieron. No se vaya a dormir, mi amado hermano, mi amada hermana. Velad y orad. Orad, aceite. Provéase de aceite que viene a través de la comunión, que viene a través de la oración, que viene a través del ayuno, que viene a través de estudiar la palabra de nuestro abacados. Ese aceite tienen que tener ustedes listos. La comunión con el Ruach, todo tiempo, nútrase. Yo recibí el Espíritu hace 20 años, eso ya no sirve. Hoy tiene una unción el Espíritu para dar. Cada día son nuevas sus misericordias. Cada comisión, cada tarea asignada, hay una dimensión de la manifestación del Espíritu del Padre en nosotros que es diferente. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es pleno. No vivamos de glorias pasadas, no se duerma. Aquí cabecearon y se durmieron porque el esposo se retrasó. Sí, Yeshua tiene ya un cierto retraso, pero no es porque él lo quiera, él está retenido hasta la restauración de todas las cosas. Dice, y a la medianoche,
Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. El shofar estaba sonando. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras de vosotras, y más bien a los que vienen y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Estése preparado, porque el esposo vendrá en cualquier momento y que no le coja violando Shabbat, que no le coja comiendo chancho, que no le coja en inmoralidad, que no le coja en pecado, que no le coja no cumpliendo sus roles como esposo, como esposa, que no le cojan, porque el aceite tiene que estar ahí constante, preparado siempre. Si en este momento viniese Yeshua, la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes se sienten seguros al 100% que calificarían que tienen vestiduras, que tienen suficiente aceite para irse con el amado? ¿Cuántos, mis amados hermanos? Porque no es cuestión de que yo quiera, es resultados prácticos. No nos engañemos pensando que eso es algo que me va a levantar. No, aquí usted tiene que tener aceite, tiene que tener vestiduras dignas. Va a haber el juicio, el tribunal de Yeshua. Todos compareceremos ante el tribunal de Yeshua. No va a haber escapatoria. Tenga su aceite. Se quedaron fuera por no ser prudentes, por ser insensatas. ¿Qué es ser insensato? Exponerse al peligro. ¿Qué es ser insensato? Violentar la Torah, quebrantar la Torah y pensar que no hay consecuencias para mi vida. Se cerró la puerta y ya no hubo oportunidad. 12 al 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto que no os conozco. Y esta frase en Yeshua en Mateo 7 dice, en aquel día, el día del Señor, el día que venga el shofar a buscar a su novia, le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Nosotros nos congregábamos en casa de reconciliación. Nosotros guardábamos Shabbat. Nosotros estuvimos en el Shavuot. Y Él les dirá, apartaos de mí, no les conozco, gente sin Torah. Eso pueden ver ustedes en Mateo 7, 22 al 23. Ahí está la palabra anomía, quiere decir sin ley, sin Torah. No les conozco y conocer es ya da intimidad. No tuvieron aceite, no estuvieron cumpliendo los mandatos. Conocían de memoria, pero no sabían qué quería decir y tampoco los vivían. Apartados de mí no os conozco. Y el novio a las insensatas que no tenían aceite, no les conozco. Pero hicimos milagros, pero no te conozco, porque no hubo fruto, porque no vi obras, porque tus obras no eran en justicia. Pero profetizaba, pero tus obras no eran justas. Nunca me preguntaste a mí si yo te mandé a decir eso. Pero expulsé demonios. ¿Me consultaste a mí si debías expulsar ese demonio? ¿Cumpliste los mandatos? ¿Cumpliste tus responsabilidades, las asignaciones que tenías tú? No te conozco. Gente sin Torah. Muchos se van a quedar así. Y es tiempo de todos aquellos que todavía tienen dudas, que están escuchando esta enseñanza o van a escuchar esta enseñanza, que mediten. Porque tenían aceite, pero tenían poco. No tenían la suficiente revelación. No tenían obras justas, porque invocaban el nombre del Señor, pero pisoteaban su Shabbat. Invocaban el nombre del Señor, pero este templo lo contaminaban con alimentos impuros. Y el porcentaje que se queda es fuerte, 50%. De 10, 5 se fueron. 5 se quedaron, 50% se va a quedar ahí. Muchos que invocan, tenemos que predicarles a ver si se convierten, a ver si el Padre tiene misericordia y los saca del sistema donde están, porque se van a cerrar las puertas. Quizás puedan llegar como convidados, pero como novia.
La novia, Torah, 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 porque Yeshua no va a contraer yugo desigual, no va a entrar al lecho nupcial, no va a cerrar el pacto con alguien que quebrante Torah, con alguien que su cuerpo esté lleno de alimentos inmundos. Las bodas del Cordero, ese evento nos espera, pero la pregunta es, ¿estamos listos, mis amados hermanos? Somos esa novia. Es tiempo de que nos arrepintamos, de que hagamos una verdadera teshuvá y empecemos a poner por obra. Esto no es religión. Mi deseo es que todos ustedes, todos nosotros entremos juntos a la recámara, como novia, no como invitado. Regresemos al libro de Apocalipsis 19, porque ya les vi que se pusieron serios. Muy bien. En Mateo 26, las bodas del Cordero, él dijo, yo no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en mi reino. Lo que profetizó Yeshua que tomará nuevamente, tendremos la cena con él, será en la cena de las bodas del Cordero. Continuemos. Versículo 10, Revelaciones 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora al Altísimo, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio? En Hechos 1:8 le dijo, ustedes me serán testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Qué significa ser testigo? Ver milagros no, porque no es suficiente, ya vimos. Es predicar el evangelio del reino, porque los testigos, Pedro, Esteban, Pablo, los apóstoles, todos que fueron a las naciones, Tomás a la India, a Etiopía, etcétera, etcétera, que fueron por todas esas regiones, fueron testigos porque predicaban las enseñanzas de Yeshua, predicaban el evangelio del reino, la ley de Moisés, los profetas y los escritos, es decir, Antiguo Testamento. Eso es un testigo. Y el testimonio de Yeshua es de eso porque él dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, yo vine a cumplir. Y en ese testimonio es el que tenemos que movernos. Ahí se mueve el verdadero espíritu profético, porque el testimonio de Yeshua, su enseñanza, su vida de cumplimiento de la Torah, es el del espíritu de la profecía. Tenemos la palabra profética más segura que son las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Antiguo Testamento. Porque en esa época que habló Pedro esto, no había el Nuevo Testamento. Los verdaderos profetas de Dios caminan en Torah. Hay algunos sí, que dicen cosas verdaderas, pero no necesariamente es profecía. Espíritu de adivinación también provoca lo mismo. O puede ser palabra de ciencia. Muchos han operado en palabra de ciencia. Han tenido llamado profético, pero se han quedado en palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque no cumplieron Torah, porque dijeron que la Torah está abolida, porque dijeron que estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley. No pudo darse el salto, porque un profeta de Dios tiene Torah. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Un profeta de Dios tiene Torah. Si no tiene Torah, ojo con eso. Continuemos. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa, tenía en sangre y su nombre era la Torá de Dios, la palabra del Altísimo. ¿Por qué estaba manchado en sangre? En Isaías 63 habla de que él venía de Osda, que pisoteó el lagar del juicio de Dios. También leímos en el libro de Revelaciones 14 que él pisotea el lagar y se manchan sus vestiduras de sangre, ¿verdad? Por eso está manchado en sangre. Porque también la sangre, dice en la Escritura, que nuestras vestiduras han sido emblanquecidas por medio de la sangre de Yeshua. Entonces esto es algo profético, es simbólico. 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes eran estos ejércitos celestiales, mis amados hermanos? El pueblo redimido, vestidos de lino blanco y en caballos blancos. Vino sobre un burriquillo la primera vez, simbolismo de Efraín, pero ahora viene en la magnitud del rey.
ya no viene como salvación, viene como rey y viene a juzgar la tierra. Y así lo dice el versículo 15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Esto está en Salmos 2, ¿verdad? Que él regirá con vara de hierro a las naciones de la tierra. Es Yeshua HaMashiach. Dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Segunda de Tesalonicenses, vamos a ver esto. Así es las respuestas que me están dando el pueblo. Segunda de Tesalonicenses, por favor. Ahí vemos. En el versículo 8 dice del ministerio de la iniquidad, el inicuo. En 2.8, segunda de Tesalonicenses 2.8. Entonces se manifestará aquí el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está, miren. Me conecta con esto de que va a matar con la espada de su boca al inicuo, porque la Torah les juzgará. Yo no les juzgaré. La palabra que les he hablado, esa les juzgará. Porque Hebreos 4:12, porque la palabra del Todopoderoso es más cortante que toda espada de doble filo. La espada es la palabra de nuestro abacados. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, mira, mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y miren, y aquí es terrible como dice, en el versículo 12 dice, por esto el Altísimo les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yeshua viene con la espada a juzgar. Su primera venida vino con el callado de pastor, pero ahora viene con la espada del rey para juzgar. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué en el muslo? ¿Por qué sus vestiduras en el muslo? Recordemos que los tzitzit que utilizan, las vestiduras interiores que utilizan, llega al muslo eso. ¿Y por qué Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque solamente a través de la Torah se tiene gobierno, solamente a través de la Torah se tiene autoridad. El verdadero Mashiach cumple Torah, y por eso es el ungido Mashiach, ungido, lo que han traducido como Cristo, del griego Cristo es ungido, y el ungido como rey que viene a reinar. Por eso es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué también es Rey de Reyes, Señor de Señores? Porque nos constituyen reyes y sacerdotes. Él viene como Rey de todos y cada uno de nosotros en esa manifestación de gloria y de poder. Y vi al ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ahí también vienen otras partes de las bodas del Cordero. Hay comida para nosotros y hay despojos de comida también. Para que comáis, versículo 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. El ángel dice, vengan a todas las aves que coman carne. ¿Qué significaba que coman carne las aves? Aquí dice de reyes, de capitanes, todos aquellos que van a ser destruidos. ¿Y qué significa que las aves coman esas carnes que no van a ser enterrados? Y no ser enterrado en el contexto bíblico es motivo de vergüenza. Es indigno que alguien no sea enterrado. Entonces el castigo viene tan fuerte de tal manera que aún sus cadáveres no van a ser sepultados. Y esto tiene que ver, esto me conecta que con la destrucción que van a tener los ejércitos enemigos. Estudiamos anteriormente de Mégido, de Gog y Magog, todos aquellos que se reúnen a combatir con él. Zacarías 14 me habla de toda esta gente de ejércitos, de gentes que se reúnen en contra del diseño del Padre para destruir los diseños del Altísimo
hay una destrucción y el ángel profetiza y dice, vengan a comer carne de reyes, de capitanes. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es lo que está escrito en el libro del profeta Malaquías. Si vamos allá, ya estamos próximos por terminar este capítulo, que es un capítulo muy hermoso. Estamos con muy buen tiempo. Zacarías 14, le hacen todos ustedes el libro de Zacarías, que es muy bueno. Ahí habla bastante de eventos finales. Yo voy a leer una parte nada más. Desde el versículo 1. He aquí el día de Yahvé viene, miren, el día de Yahvé, el día de la ira, las bodas del Cordero, y dice, vengan y coman carne de reyes, de príncipes, de hombres, de mujeres, de niños. El día de Yahvé viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Rey de reyes, Señor de señores, ceñido con el cinto de la verdad, montado sobre un caballo y todos sus santos redimidos, descendiendo para posicionarse en el monte de Sión para la batalla final. Miren cómo se va enlazando la profecía con revelaciones. Todo lo que está adelante lo podemos mirar atrás en la palabra profética. Clave estudiar Torah, clave estudiar los profetas. Continuemos. Dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y dice en el versículo 8, va a saltar menos 2. Acontecerá también aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahvé será rey en toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Ya no les llamarán de diversos nombres porque ya les será revelado a todos el nombre. Uno solo será su nombre. Su nombre es santo y glorioso. Y continuemos. El versículo 12. Y esta será la paga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, escuchen, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y su lengua se les desdará en su boca. Miren qué terrible. La carne de ellos se corromperá, se va a derretir su carne y se consumirá en las cuencas de sus ojos. La lengua se volverá como gelatina. Miren qué terrible ese castigo. Dice, y acontecerá en aquel día que habrá gran pánico y destruirá. Dice, y esto es lo que llama el ángel. Esta batalla que se relaciona con Armégido o Armagedón, que lo han traducido, la batalla de Gog y Magog, la unión de todas las naciones contra Jerusalén. Y ahí el Todopoderoso actuará. Ya previamente ya fuimos levantados, capítulo 14, estamos próximos a regresar en este evento. Las carnes de reyes, de capitanes, de personas, son todos estos ejércitos que se aliaron para ir en contra de Jerusalén. Y en las bodas del Cordero, nosotros vamos a tener el vino, la revelación, el pan y el vino, que es el simbolismo de Yeshua mismo, estar con él, ser uno con él, pero también consecuencia de las bodas del Cordero, del pacto, de que viene con su novia a destruir a los enemigos, también en un banquete van a tener las aves de los cielos, que van a comer toda esa carne que está ahí por un tiempo, porque eso es vergüenza para ellos. Lo que le pasó a Jezabel es un ejemplo, ¿verdad? Los perros comieron ahí aves, comieron su carne y no dejaron nada, solamente quedaron huesos. Los tiempos proféticos se van cerrando. Y luego, miren, ¿qué es lo que pasa acá? En el versículo 19, porque los que les sirven caen, pero también aquellos que planearon
también caen. Y en el versículo 19 dice, 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. No es que no va a ser contra ellos. Esta batalla, la pelea de Yeshua HaMashiach. 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Miren, la bestia y el falso profeta, ¿qué les espera? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lanzados vivos, están muertos en esta batalla y luego ellos van a ser levantados. Eso estudiaremos la siguiente semana en el capítulo 20. Pero aquí vemos cómo la bestia y el falso profeta son lanzados vivos. ¿Qué es la bestia? Es todo el sistema político, comunismo, socialismo, democracia, monarquía, todos estos sistemas de gobiernos corruptos que han usufructuado, han lucrado, han matado, han dañado, aliado con la religión, han sojuzgado al hombre, que es cosa que no mandó el Padre. Todos esos sistemas que son babilónicos, como ya hemos estudiado en los capítulos anteriores, todos esos, y quienes participan de eso, van a ser lanzados vivos al lago de fuego y azufre, porque la bestia representa eso, ¿verdad? Todos los gobiernos que se han sucedido, incluidos los últimos que los dedos de los pies mezcla de hierro y de barro. Es decir, todos esos gobernantes no van a quedar impunes. Todos los alcaldes, gobernadores, prefectos, asambleístas, presidentes, consejeros que robaron, que saquearon los dineros, ellos van a ser lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Así es que, si un político, alguno de ellos ve esta enseñanza, arrepiéntase, todavía es tiempo. Va a llegar un momento en que ya no va a ser posible eso. La Escritura me advierte lo que va a pasar. ¿Qué significa el falso profeta? Aquel que viene a hablar mentira, a decir cosas que no son. Habla, tiene apariencia de carnero, pero habla como dragón, habla como serpiente, habla mentira. Esto ya no vale, la ley está abolida. Es decir, los sistemas religiosos que se han ido en contra de la Torá del Padre también van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego y azufre. Todos aquellos que fundaron movimientos que negaron la palabra del Padre, vivos al lago de fuego y azufre. No es solamente una persona que se va, sí representan una cabeza, pero detrás de eso hay todo un sistema que se ha desarrollado por toda la historia de la humanidad desde que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Miren lo que le espera a todos aquellos que se apartan, que no quieren saber nada de la palabra del Padre, que se burlan, que piensan que no va a acontecer nada. Horrenda cosa les espera. El Altísimo tenga misericordia de ellos. Con esto terminamos el capítulo 21 del libro de Revelaciones.